Una mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Una mirada a la justicia, el espacio para compartir todo lo que tiene que ver con normatividad, jurisprudencia, conocimiento y educación jurídica. Hoy estamos transmitiendo desde el Consumo del Barrio de la América, emitiendo estos programas gracias a la buena alianza que tenemos con esta entidad y gracias a los beneficios que ha venido solventando en beneficio de todos ustedes. Les recordamos que Una mirada a la justicia es una organización que está ubicada en la carrera 71, número 4626, y que sus líneas telefónicas son 503-0812 y 503-6277. Desde este programa en radio y televisión, procuramos siempre tener profesionales de las diferentes áreas quienes nos procuran un sinnúmero de conocimientos, una cantidad de información en un lenguaje muy sencillo, muy fácil, pero también técnico, comprensible a todos ustedes. En este día tenemos la presencia de la doctora Lina Aristizábal, quien es la representante legal, directora y propietaria de la empresa Vértice, con quien tenemos una muy bonita alianza como empresa, como empresaria, donde hemos tenido la oportunidad de brindar asesorías, capacitaciones, charlas, conferencias, pero algo fundamental, todo lo relacionado con la salud ocupacional. Por eso le vamos a dar una bienvenida muy especial a la doctora Lina, quien está en nuestro programa. Doctora, gracias por estar aquí y bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por permitirme acompañarlos en este espacio. Un cordial saludo para todos. La idea es que lleguemos con una información de alta pertinencia a todas las personas que nos ven en este momentico, que nos pueden escuchar y que nos podamos enterar de los cambios normativos que en este momentico vienen acongojando de alguna manera a los pequeños empresarios, y hay otros que no se han dado por enterado, que les cobijan ciertas normas, ciertos decretos y ciertas leyes que son de obligatorio cumplimiento y que tenemos un plazo hasta el 31 de enero para ejecutar. Usted tiene empresa, usted es empresaria, yo tengo empresa, soy empresaria. ¿En qué consiste esa obligatoriedad que tenemos como empresarias que llevar a cabo? Y obviamente también a todas las personas que nos están viendo, empresarios pequeños, medianos y grandes empresas, tienen que cumplir con una legislación muy reciente. ¿A qué nos lleva esa legislación? Bueno, doctora, lo primero creo que es importante entender qué es una empresa en este momentico dentro del concepto de la norma, ¿cierto? Una empresa es cualquier núcleo productivo de bienes, servicios o productos que tenga por lo menos un empleado. Un empleado. Que por lo menos tenga un empleado. Entonces, el decreto 1072 del mayo del 2015 nos establece unos parámetros y unas normas para diseñar e implementar los sistemas de seguridad, salud y en el trabajo, que antes eran denominados sistemas de salud ocupacional. Pero hasta el año pasado las empresas grandes lo implementaban muy bien y lo llevaban muy bien, pero las empresas medianas y pequeñas no le daban tanta importancia ni tanta relevancia a estos sistemas de salud ocupacional. Con este modelo de transformación, ahora pasamos a sistemas completos de seguridad, salud y en el trabajo, que son procesos sistémicos diseñados bajo los ciclos y principios administrativos del ciclo PHVA, donde se determinan y analizan los posibles riesgos que pueda tener un empleado o la persona que labore. Y llámese empleado o colaborador, no solamente aquel que tenga un contrato laboral, sino también aquellos que de alguna manera le presten servicios ocasionales o transitorios a la empresa. O sea, yo tengo un docente por prestación de servicios, es parte de mi equipo de trabajo y entra dentro de mi sistema de riesgos laborales. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace esta norma? Nos invita a que normalicemos nuestros procesos y prevengamos los posibles riesgos. Y los riesgos no solamente se miden en los físicos, una caída, una persona que tenga que utilizar cascos, que tenga que utilizar tapabocas de protección. Hay otros riesgos asociados a los procesos laborales que pocas veces medimos, como por ejemplo los riesgos psicosociales. El nivel de tensión que puede ocasionar un empleado, su situación familiar, su situación social, su contexto, su entorno, cómo puede afectar eso al empleado. Y ojo, no es solamente al empleado, cómo afecta el proceso de la empresa, el desempeño de la empresa, su crecimiento.
A veces somos ajenos a eso, pero las situaciones personales y los riesgos personales que tienen los empleados dentro de sus contextos sociales y familiares afectan notoriamente los procesos empresariales, por pequeñas que sean las empresas. ¿A qué se debe que la legislación tenga una protección tan alta con ese empleado? ¿Por qué se le ha dado una evolución tan positiva? Obviamente en cuanto a que el empleado tenga una mejor calidad de vida, incluso no solamente el empleado, también sus familias. ¿Ese es un compromiso que tiene el Estado para con los empleados o es el mismo sector o gremio de empleadores que se ha dado a la tarea de beneficiar de tal manera a estos empleados? Yo me atrevería a decir que es un poquito de todo lo anterior. Primero, el empleado debe prevenir situaciones que puedan afectar su desempeño laboral y empresarial, ¿cierto? ¿Qué le implica una incapacidad de un empleado a un empresario? Pues muchos dicen, y la respuesta es esta, no, es que esa incapacidad la paga la EPS. Sí, pero hay una rotación laboral en ese momentico, ¿cierto? Hay que someternos a un proceso de adaptación de un nuevo empleado en ese tiempo que está la incapacidad. Que la incapacidad fue de 3 días, bueno, no se sienten. Pero un punto de venta, por ejemplo, como el que tenemos aquí en el consumo, que me digan que 2 empleados se incapacitaron el mismo día por una enfermedad laboral, tengo tiempo para reaccionar y traer otro empleado, o un día como estos que hay tanto volumen de gente acá, habrá tiempo para reaccionar con el punto de ventas sin 2 empleados en ese momentico. Entonces hay una afectación empresarial cuando hay riesgos que puedo prevenir. Por ejemplo, uno de los males que más nos acojan hoy en día, que nos molestan, yo diría que la mayoría somos víctimas de las migrañas. Claro. Todos sufrimos migrañas. Pero ¿hasta qué punto la migraña puede ser una enfermedad laboral? Que la puede estar provocando unas malas condiciones de iluminación, unas malas condiciones de alimentación en el proceso, ¿cierto? Un desgaste por exceso de trabajo o cumplimiento de unas jornadas extracontractuales diferentes. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Y todos los puestos de trabajo tienen unas características asociadas que me indican a qué son más propensos esos empleados en enfermedades laborales. Por ejemplo, si yo voy a medir los docentes, sus enfermedades principales van a partir de la garganta, claro, del estrés, del cansancio. Si yo voy a mirar una secretaria, sus enfermedades laborales van a partir de problemas de columna, problemas de túnel carpiano y otro tipo de factores. Cuando yo como empleador entiendo esto, empiezo a diseñar procesos de prevención. ¿Cómo? A través de programas de bienestar, programas de salud, manejo de pausas activas, procesos de capacitación. Y el índice de ausentismo va a empezar a disminuirse. Entonces, por un lado, los empresarios ven en estos sistemas una oportunidad para disminuir los ausentismos y las deserciones laborales e incrementar el margen de productividad y la capacidad productiva realmente del empleado. Por otro lado, está el Estado también, que juega un papel muy importante, donde cuántas reclamaciones hay diariamente a las ARLs, a las ARPs, por incapacidades o accidentes laborales que pudieron ser evitados. Y es muy triste decir esto, pero muchas veces esos accidentes son provocados por el empleado, con el fin de obtener una indemnización. Claro. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Bueno, vamos a hacer a cada quien responsable de los procesos. Si usted como empresario está en la obligación de prevenir el riesgo y tener un sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo y no lo hizo, usted es responsable de lo que le pase a ese empleado. Es bien certera esa decisión y esa aplicación, y por eso es que la norma va evolucionando. Siempre hemos dicho que conforme vaya evolucionando la sociedad, así va la norma cambiando y evolucionando, porque lo que hace la norma es regular los comportamientos de todos nosotros los ciudadanos colombianos y de todas las personas. En esa medida, ¿qué nos dice la norma entonces, doctora Lina? Entonces el decreto 1072 nos dice claramente que todas las empresas grandes, medianas y pequeñas tienen que diseñar e implementar y hacerle un seguimiento a un sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo.
¿Qué involucra este sistema? El diseño de una política, la elaboración de una matriz de riesgos, el análisis de las posibles causales y los posibles riesgos que tiene la empresa, el desarrollo de un plan de emergencias, entre otra serie de componentes. Hay un régimen transitorio para esta norma. Inicialmente para las pequeñas empresas era hasta diciembre del año pasado, hasta diciembre del 2015. Debido pues a la dificultad para el acogimiento, todos los términos se unificaron hasta el 31 de enero del 2017. Pero ¿qué pasa? Ese proceso no se hace en una semana porque hay que diseñar un proyecto, un plan, un sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo que puede demorar, dependiendo del tamaño de la empresa, entre 3 y 6 meses. ¿Cierto? O sea que no podemos esperar a que sea el 1 de enero para poder empezar a implementarlo. Desde ya tendríamos que estar implementando ese sistema. Ya incluso es un poquito tarde para las empresas más grandes porque por el tiempo que se demora tenemos que abonar mayores esfuerzos para cumplir con los tiempos determinados, ¿cierto? Un aspecto muy importante es que no cualquier persona puede diseñar y avalar un sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo. Eso tiene que ser avalado por un profesional con licencia del Ministerio de Protección Social, licencia CISO, ¿sí? O sea, no puede venir cualquier persona, venga, yo sé hacer proyectos, sistemas de gestión, entonces venga, yo lo monto. No, tiene que ser avalado con una licencia del ministerio. Y para el diseño e implementación no puede ser licencia de tecnólogo ni de técnico profesional, tiene que ser licencia de profesional, porque las licencias los habilitan qué cosas pueden hacer y qué cosas pueden no. De ahí que las grandes empresas tienen la capacidad de contratar sus profesionales y tenerlos de planta, pero las pequeñas y medianas empresas no pueden hacerlo. Es ahí donde empresas como Vértice entran a facilitarle el acceso a estos pequeños empresarios a este recurso humano. ¿Vértice está legitimada entonces para certificar este tipo de procesos? Sí, contamos en este momento con un equipo de profesionales de altísima calidad que cumplen con todos los requisitos de normas. En la actualidad hay muchas empresas que trabajan este sistema con nosotros. ¿Qué hacemos? Les facilitamos el recurso humano a costos que no llegan ni siquiera a la tercera parte de lo que les costaría un CISO de planta en sus empresas. Y les llevamos y los acompañamos en todo el montaje y proceso de implementación. Adicional a eso les cubrimos toda la capacitación inicial, tanto para los empresarios como para su equipo de trabajo. Si las empresas son superiores a 10 empleados, adicional dentro de su sistema de gestión, tienen que hacer la implementación del COPAS, Comité Prioritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si tienen menos de 10 empleados, deben nombrar un vigía de seguridad y salud en el trabajo. Entonces hacemos todo el acompañamiento y elaboramos todos los formatos y demás elementos que requieran para poder llevar bien llevado su sistema. Porque el proceso no termina cuando se entrega el sistema. No es que yo ya el 31 de diciembre tengo el sistema y ya terminé todo. No. Cada año hay que hacer una auditoría, un proceso de capacitación y hay que levantar un informe por parte de la alta dirección de las empresas. Y es que por esto vamos a ir a unos cortos comerciales para que continuemos con la doctora Lina y nos cuente qué se sigue después de estar certificados legalmente conforme al decreto que obliga tal situación. Y estén muy atentos entonces que después de comerciales regresamos con una mirada a la justicia. Ya volvemos. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande el futuro que anhela. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Por eso financiamos proyectos que atienden necesidades básicas y mejoran las condiciones de salud, empleo, vivienda, educación, vías e infraestructura en los municipios de nuestro departamento. El IDEA es Crédito para el Progreso. Es Antioquia nuestra promesa. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Continuamos aquí en Una Mirada a la Justicia. Responsablemente hacemos gestión de negocio, gestión de procesos, gestión jurídica
en cuanto a asesoría, consultoría y representación jurídica, y además gracias a las buenas alianzas que tenemos con profesionales y empresas direccionadas a las diferentes actividades que como humanos requerimos, pues procuramos siempre un buen entretenimiento a partir de nuestros programas de radio y televisión. Hoy estamos con la doctora Lina Aristizábal, representante legal de la empresa Vértice, quien nos ha venido contando lo que es ese proceso de certificación obligatorio para todos los empresarios. Doctora Lina, ¿por qué no nos cuentas desmenuzadamente cómo se hace ese proceso de certificación, ese trámite interno, qué profesionales requieren, cuáles son los compromisos que adquieren las empresas y de esa manera llevar a todos los televidentes como a un modelo un poco más profundo de lo que hace la empresa Vértice en este tipo de certificaciones? Bueno, los sistemas de gestión, seguridad y salud del trabajo se desarrollan bajo un modelo sistémico, orientados en el ciclo administrativo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. Desde esa perspectiva, lo primero que nosotros hacemos con la empresa, con el empresario, es una auditoría inicial, un sistema de diagnóstico que nos permite determinar el estado actual de la empresa frente a estos sistemas. Generalmente, y no es para que se asusten, todas las empresas las encontramos en cero, o sea, cero implementación del sistema. Como son pequeñas empresas, la mayoría desconocen las normas, desconocen la obligatoriedad de la norma. Y es muy delicado porque las multas oscilan entre 1 y 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o cierres como mínimo de 120 días de la unidad productiva. Imagínense en un almacén cerrado 120 días. Pues eso es un desgaste impresionante para la empresa. Entonces lo primero que hacemos es un diagnóstico inicial donde el empresario nos empieza a proveer cierta información de la empresa, su logo, número de empleados, los cargos que tienen, porque dependiendo de los cargos se elaboran las matrices y los análisis de riesgos. Luego pasamos con la documentación de todos los procesos y hacer una planeación donde se elabora la matriz de riesgos, se determina la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, se hacen otras complementaciones y se empieza a desarrollar lo que es la brigada de emergencias. Si la empresa requiere copago por el número de empleados, o sea, tiene más de 10 empleados, empezamos el proceso de selección acompañando a la empresa, que seleccione su COPAS, el equipo que lo va a implementar y explicándole ese COPAS, capacitando a ese COPAS en cómo deben desarrollar de ahí en adelante todo su proceso. Cuando las empresas tienen menos de 10 empleados, se les elige un vigía, que lo elige el mismo empresario, lo elige la misma empresa, pero se le orienta a este vigía sobre qué procesos debe llevar para documentar todo. Entre 4, 5, 6 meses, dependiendo del tamaño de la empresa, se les está entregando a cada empresario el documento completo que contiene todos los elementos reglamentarios del sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo. Pero dentro de ese proceso se hacen también otros componentes de diagnóstico y de capacitación. Por ejemplo, se levanta un perfil sociodemográfico de los empleados o del equipo de trabajo que tiene la empresa, donde se analizan los riesgos psicológicos y demás. Un miembro de la empresa se capacita como primer respondiente. Se capacita con nosotros. ¿Por qué? Porque es la persona que va a estar atenta a las emergencias, va a estar encargada pues como de levantar todos los procesos que hay que documentar internamente. Se capacita también en legislación, se capacita en riesgo psicológico. Para eso entonces contamos con un equipo de profesionales donde tenemos ingenieros industriales con especializaciones en sistemas de seguridad y salud en el trabajo, tenemos administradores de empresas con especializaciones en sistemas de gestión de la calidad, tenemos médicos, tenemos psicólogos y tenemos abogados que se encargan de cada uno de los componentes hacer el respectivo aporte para que la empresa quede complementada en todo su sistema. Por eso es un sistema. Que muchas veces a nosotros nos dicen, no, yo le hago todo, pero es que un sistema debe tener el acompañamiento de varias líneas de trabajo que nos permitan determinar los riesgos en todos los niveles que puede tener esa empresa o que puede tener ese grupo de empleados. Desde esta perspectiva, la empresa va a recibir un acompañamiento completo y va a tener un resultado excelente en el momento de diseño e implementación. Pero la labor de la empresa no termina ahí, porque la norma nos dice claramente que después de eso hay que seguir unas acciones y hay que seguir unos procedimientos. Una de las principales es la obligatoriedad de los exámenes de ingreso y no nos dé susto como empresario hacer, que es un costo adicional, pero es un costo que vale la pena hacerlo por evitar el riesgo.
¿Cuántas veces no nos ha llegado a la empresa una persona que ya viene con dificultades de alguna índole, con enfermedades de alguna índole? Entonces, si ya la traía, ¿por qué la empresa tiene que cargar como si fuera una enfermedad causada laboralmente? O a lo mejor esa persona no está en las condiciones para desempeñar ese cargo. Casos muy sencillos, necesito contratar a alguien para que trabaje en la bodega de mi empresa cargando ciertos materiales, ciertos productos que son pesados, pero ese empleado no me dijo que tenía problemas de columna, ¿cierto? Y yo como empresario no le hice un examen de ingreso. Entonces, ¿qué sucede? Ese empleado tiene una dificultad y se va a asumir como enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque no tuve ese antecedente. Si yo tengo el antecedente, yo sé, uno, que no lo puedo colocar a trabajar en esa área. Entonces yo ya voy a ver qué camino determino como empresa para ubicar un nuevo personal, o lo puedo ubicar en otra área de la empresa donde sí esté facultado para trabajar. Y dos, voy a evitar entonces un desgaste empresarial al no contar con ese empleado, en el momento en que se tenga que incapacitar o algo, porque estamos ahí jugando con la salud de él, pero también con el nivel de productividad de la empresa. Entonces, uno de los elementos básicos que tienen que tener en cuenta los empresarios es que después de diseñado e implementado el sistema, tienen que continuar con los procesos de evaluación de los exámenes médicos de ingreso. Hay cargos, hay puestos de trabajo y hay empresas, por ejemplo, cuando se trabajan con químicos, que no solamente es necesario el examen de ingreso, sino los exámenes de seguimiento, que los deben hacer dependiendo del nivel de riesgo. Eso ya lo determina la matriz del riesgos. Cada cuánto debo hacerle unos exámenes a los empleados para determinar su estado de salud y si han tenido alguna afectación a partir del químico o los elementos con los que esté trabajando. Otro componente importantísimo es el proceso de capacitación y seguimiento. El sistema contempla unos elementos, y debe contemplarlo por norma, de capacitación y seguimiento anuales, donde se le entrene al empleado en las diferentes áreas que tenga su puesto de trabajo y en lo que tiene que ver con salud y riesgo. Y otro componente fundamental son las auditorías. Se debe desarrollar por lo menos una auditoría semestral o anual, dependiendo del magnitud, el tamaño de la empresa y la magnitud de los procesos, y se debe hacer también una revisión por la dirección. Está a cargo del gerente, el administrador o la persona que ellos designen, donde se identifique que sí se están siguiendo los procedimientos y los debidos procesos propios de los sistemas de gestión, seguridad y salud en el trabajo. Hay cosas que son de ley, hay cosas que son de norma. Yo he dicho en algunas de las charlas que he tenido la posibilidad de dictar, para los empresarios hay unas necesidades, hay unas obligatoriedades y hay unos requisitos. Por ejemplo, tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo en ese momento es una obligatoriedad, pero esa obligatoriedad trae inmersa unos requisitos. Por ejemplo, el reglamento interno de trabajo. Hay muchas empresas medianas y pequeñas que aún no cuentan con reglamentos internos de trabajo, y la norma me dice según unos rangos, pero a partir de 5 empleados yo ya tengo obligatoriedad de tener un reglamento interno de trabajo, que ya no hay que registrarlo en el Ministerio de Protección Social, pero tengo que tenerlo y tiene que estar disponible y tiene que estar aprobado y publicado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esta obligatoriedad para estas empresas se me vuelve un requisito para la otra obligatoriedad, que es el decreto 1072. Porque ¿cómo aplico yo una sanción a una persona que no quiere utilizar mis esquemas de protección empresarial si yo no tengo un reglamento interno de trabajo que me direccione el accionar diario de la empresa? Para las empresas, el reglamento interno de trabajo es como el manual de convivencia en los colegios. Me dice cómo se procede, cuándo se procede, cuáles son las causas denominadas faltas empresariales, qué gravedad tienen esas faltas y cuáles son las posibles sanciones. Si yo no tengo ese reglamento interno de trabajo, difícilmente voy a sancionar o voy a aplicar un principio de norma. Si un empleado se niega a utilizar los elementos de protección, esa es una causal de despido. ¿Por qué? Porque no está siguiendo los parámetros de protección. Pero eso debe estar estipulado en el reglamento interno de trabajo, ¿cierto? Y así sucesivamente hay otra serie de normas y cosas que empiezan a aparecer en las empresas, donde vamos a ver muy próximamente la obligatoriedad también de los sistemas de gestión de la calidad. De hecho, en algunos sectores en este momentico ya es obligatorio para entrar en un mercado competitivo, sostenerse en el tiempo, tener certificación de calidad. No vamos muy lejos en el área de educación. Para las escuelas de idiomas, yo no puedo ofrecer un programa de idiomas si no tengo certificado de calidad. Esto entonces, doctora Lina, es un proceso de nunca acabar. Todos los días antes la norma está requiriendo, obligando a muchas más actividades que el empresario tiene que cumplir. Sí,
cada día se van implementando más normas, se van desarrollando más complementos que lo que busca es estandarizar y normalizar los procesos de las empresas, con el fin de que éstas se vuelvan más duraderas también en el tiempo. Mire, muchas empresas se han quebrado rápidamente porque tienen que pagar indemnizaciones altísimas a empleados, ¿sí? Porque no previnieron muchas cosas, porque no garantizaron, porque no hicieron estudios apropiados sobre el funcionamiento de estas empresas. Entonces, ¿qué se busca con todo esto? Normalizar, estandarizar, generar conciencia de los procesos administrativos, de los procesos empresariales, darle mayores garantías tanto a los empleados como a los empleadores. ¿Cuál es la invitación, doctora Lina, de la bonita misión que está llevando a cabo la empresa Vértice en alianza con Una Mirada a la Justicia a todos los empleadores y a todos los empresarios? ¿Cuál es esa invitación para que no corran el riesgo de ser sancionados ni de tener pérdidas económicas muy altas en caso eventual de que la sanción sea el cierre temporal o definitivo de sus empresas? Una primera invitación es a que no nos dé miedo asumir la norma, que muchas veces lo hacemos por miedo porque creemos que nos va a generar mayores gastos. No lo miremos como un gasto, veámoslo como una inversión para prevenir gastos futuros que pueden ser peores. Miremoslo como una alternativa para que nos normalicemos y crezcamos como empresa. Yo los invito a que nos llamen al 294-9378 o nos escriban al WhatsApp, nos llamen al 301-628-0574, 301-628-0574 o 294-9378. Ahí van a poder recibir la primera asesoría completamente gratis y orientarles sobre estas normas que vienen, orientarlos sobre estos procesos. ¿Por qué no? Acompañarlos en todo este proceso. Las personas que se identifiquen a través de, que lleguen a nosotros y se identifiquen como oyentes de Una Mirada a la Justicia, como televidentes de este programa, van a poder tener descuentos adicionales dentro de los procesos de implementación y diseño del sistema. Y es que además de no tenerle miedo a la norma, no le podemos tener miedo a la inversión. Obviamente lo tenemos que llamar inversión, doctora Lina, porque es la posibilidad de evitarle muchos problemas y consecuencias a todos ustedes. No es un gasto, no es un pasivo, no es una pérdida, es una ganancia, es una inversión y por eso también hay que perderle el miedo a contratar, en este caso concreto, la empresa Vértice para que lleve a cabo estos buenos procedimientos. Recuerden que estamos en alianza y dada esta alianza ustedes también nos pueden llamar a los teléfonos 503-0812 y 503-6277. Pueden pedir una cita, pueden pedir una visita domiciliaria, una visita domiciliaria, pero también empresarial, donde la doctora Lina con el equipo de profesionales va a hacer un diagnóstico y va a dar un pronóstico e incluso una cotización para que procedan ustedes a contratar y a invertir. Doctora, ya para finalizar nuestro programa, ¿qué mensaje le podemos dar a estos empresarios que de pronto han sido reacios a implementar este sistema al interior de sus empresas? Bueno, yo creo que el mayor miedo de los empresarios, o mejor dicho, la concepción que tienen los empresarios en ese momentico, es que esto está diseñado para que el Estado evada sus responsabilidades. De hecho, algunos me lo han hecho saber de esa manera en algunas entrevistas. Miremoslo desde otra perspectiva. Miremoslo desde la perspectiva de que vamos a prevenir el riesgo, vamos a prevenir gastos innecesarios con una inversión mínima, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad de hacer más productiva la empresa y de hacer que esa empresa trascienda en el tiempo a través de la implementación y el diseño de esquemas fundamentales. La documentación hoy en día de procesos internos es fundamental, es de gran importancia y es un requisito que cada día se nos va a volver más obligatorio. Entonces no nos dé miedo dar ese paso, formalizar realmente nuestros núcleos productivos y hacer que esos núcleos crezcan, porque es que el temor va del crecimiento también. Entre más miedo me dé a mí asumir retos, más me voy a limitar para crecer. Y aquí se está fundando en términos de solidaridad, donde el Estado pone un granito de arena, pero también busca que ustedes pongan otro granito de arena para que solidariamente puedan posibilitar todas las situaciones. Doctora Lina, muchas gracias por estar en nuestro programa. Esperamos y aspiramos, continuemos con esta bonita gestión
La invitación para que en radio también nos escuchen el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana en Munera Edman Radio 790M y de 12 a 1 de la tarde en los 1350M Ondas de la Montaña. Gracias, doctora Lina. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por estar en sintonía. Que tengan un resto de tarde muy feliz y que la pasen muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. Una mirada a la justicia.